Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de nuestro podcast Más Allá de la Frontera. El día de hoy sí que tenemos una persona y una invitada muy importante para nosotros, una persona muy amable, muy cariñosa. Con nosotros nos visita la profesora de italiano Sharon Viscardi, así que hola, ¿cómo estás, Sharon? Bienvenida. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí en este podcast y bueno, vamos a hablar de un montón de temas que la verdad es que nos llaman mucho la atención de saber cómo es tanto la cultura italiana, lo que nos puedes traer tú y sobre todo también del curso de italiano que impartes acá en la Coordinación de Idiomas. Así que antes de empezar con esta ronda de preguntas, nos gustaría hacer unas pequeñas actividades, son muy cortitas, así que no sé si te parece. Veamos. Vamos entonces. Dice, por ejemplo, la primera actividad puede ser que pienses en alguna palabra en tu idioma nativo que suene similar a una palabra en español en este caso. No sé si tienes alguna por ahí. Hay muchas palabras que son falsos positivos, A ver. como el italiano, el español, bueno, el román, el francés. Tienen la misma raíz que el idioma materno, que es el latín antiguo. Hay muchas cosas que se parecen. Por ejemplo, Hay una. la palabra vaso ¿Vaso? en italiano significa maceta. ¿Maceta? Exacto. Ya. Y maceta se dice vaso, mientras que lo que es, digamos, el vaso para tomar agua en italiano se llama bicchiere. Ah, no, ni parecido a un Ni parecido. español. Mira. Y hay mucho más, pero eso, claro, se escribe igual, se lee igual y significa completamente otra cosa. Completamente. Ajá. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, ¿alguna frase popular, por ejemplo, de Italia o de alguna parte de Italia Bueno. para servir a los chiquillos? Bueno, si van a visitar mi ciudad, que es Nápoles, en Nápoles se habla otro idioma. Wow. Es el dialecto napoletano que está reconocido como un idioma. Bueno, hay que saber que cada región en Italia tiene su dialecto. Entiendo. Pero solamente algunos se reconocen como idioma oficial. Entonces, por ejemplo, hay algo que me llama la atención, que aquí usan muchísimo decir, lo arreglé, le puse un alambre, ¿no? Ajá. Que el chileno arregla todo con un alambrecito. Bueno, el napoletano arregla todo con un pezzotto. Pezzotto es una palabra que significa como un pedacito, una cosita chiquita para arreglarla a la rápida. Mira, qué buena. Hay un parecido, o sea, en cuanto como al concepto. Utilizar algo. Mira. El concepto, no es un alambre, más que nada se piensa en, no sé, una cosita de madera, un algo chiquitito, ese pedacito que arreglaría todo. ¿Y eso es característico de la zona? Eso es característico de Nápoles. Entiendo. Acabo de acordarme que ni me presenté en todo caso. Tienes razón. Dije, hola, bien. Bueno, tú lo has dicho, soy Sharon y soy la profesora de italiano, pero mejor dicho, buonasera a tutti, sono la professoressa di italiano. Wow. ¿Cómo state? Todo bien. Qué bueno. Todo bien. Perfecto. Todo bien. Qué buena. Ya pues entonces empecemos con la ronda de preguntas, si te parece. Vamos a pasar, como comenté, durante muchas etapas de esta conversación, pero vamos a la persona, vamos a hablar un poquito de ti. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, dónde creciste, en qué parte de Italia, si viviste solamente en Italia, en algún otro país, si nos puedes contar un poquito de eso. Bueno, yo nací en Portici. Portici es un pueblito que está a 7 kilómetros de Nápoles, que es la capital de la región Campania, una región del sur de Italia, que está como a 2 horas más al sur de Roma. Y ahí me crié por 27 años de mi vida, bueno, 26. Ahí me formé como profesional, ahí fue toda mi vida. Si bien, bueno, mi familia está un poquito dividida entre el norte y el sur de Italia, que son bien distintos. Y donde viví, yo siempre viví ahí y no pensaba irme. Siempre me decía a mí misma que no podía vivir lejos del mar.
Claro. Y lejos de ese volcán, el Vesubio, ese mismito que arrasó con Pompeya y Herculano, ese mismo. El mismo. Nosotros seguimos viviendo. Así que cambiaste el Vesubio por el volcán Villarrica. Pero al menos está suficientemente lejos. Claro. En Nápoles se vive arriba del volcán, un volcán que, claro, la última erupción fue en el 46, pero es activo. Uh-huh. Nos gusta la adrenalina. Mira, Sí. qué bueno. Ahora que, bueno, como mencionaste, 27 años, 26 en Italia, ¿y en Chile? Y en Chile vamos entrando en el 9º. 9 años. Sí, Harto igual. Harto igual. Y justamente entonces, en esa época de tiempo que llevas acá en Chile, ¿cuál ha sido alguna de las principales tanto similitudes como diferencias en la parte cultural entre Chile e Italia, o entre las zonas que has vivido aquí en Chile y en Nápoles, por ejemplo? Pues cuando llegué hace mucho tiempo, hacía similitudes. Por ejemplo, las personas del sur hablan con un tono de voz más alto y cantadito. Y así somos las personas del sur de Italia. De hecho, yo me adapté enseguida, sea al hilo cantado que al tono de voz, adopté enseguida, al tiro, todos los modismos, me encantó. Así que, claro, era otro idioma, otro contexto, otro continente, pero había esa similitud que aprecié. Y lo otro, quizá una diferencia que siempre noté y rescaté como algo muy bonito, al menos en Temuco, porque yo llegué a Temuco. Ya. No llegué a Santiago, llegué a Temuco y aquí me quedé. Es que las personas tienen paciencia con los extranjeros. Yo llegué en 2014 y había muchos extranjeros dándose vuelta por la UFRO, ¿cierto? Tenía muchos compañeros de intercambio de nacionalidades distintas, yo era una más. Y el contexto era de mucha paciencia, una buena acogida, hablar lento, etc. Así que me sentí muy bien acogida. Qué bueno. En mi ciudad no es tan así porque somos muchísimos, así que todo es más rápido, todo es... No es que somos mala onda. Claro. Pero la vida es más rápida. Pero tal vez si uno se inserta, digamos, ya en la sociedad, si ya tiene su grupo de amigos, Claro. su círculo... Es cálido. Es como vivir en el sur, entonces. Sí, hay ese parecido. Y en cuanto, por ejemplo, a algunas festividades o tradiciones, ¿alguna importante que sea, por ejemplo, de la zona sur de Italia o de Nápoles en sí? Y si hay alguna que se parezca a alguna de Chile, o tal vez también alguna que te guste acá, ¿no? Bueno, la anécdota, digamos, principal de mi segunda vida en Chile, que yo llegué en las fiestas patrias del 2014, que fueron las más largas, yo creo, de los últimos 10 años, y fueron buenas porque con un clima de primavera, así que lo primero que noté, las fiestas patrias que duran una semana. Nosotros en Italia tenemos 2 fiestas patrias, que son 2 días, entonces se convierten en fin de semana. Entonces, en ese sentido, creo que ustedes lo celebran más. Y es más extenso, se ve en todas partes. Ya es como que todo el país se colorea de fiestas patrias. Algo que, claro, que aquí he perdido, ¿Ya? Porque uno gana y pierde. Por ejemplo, las vacaciones de invierno en Italia, claro, son en diciembre, ¿sí? Porque, claro, por el calendario. Y en el fondo, las vacaciones de Navidad para nosotros duran 2 semanas. Entonces uno se va el 22 y vuelve el 7 de enero. Entonces mi vida adulta tuve que darme cuenta que no son así las cosas. Que trabajar entre medio. Claro, hasta el último. Pero bueno, algo que conservo y que traspasé a mi hija es la festividad de la Befana. La Befana es una brujita, una estrella, una estrelleta, una viejita en realidad que vuela arriba de una escoba. Wow. El Día de los Reyes Magos. Y bueno, que trae dulces a los niños por sus logros escolares, etcétera, pero también un poquito de carboncito. Es buena cosita para ahí. Porque siempre uno tiene un plan de mejor. Qué bueno. Entonces sí, a mi casa en Chile llega la Befana. No solo el viejito pascuero. Mira, qué interesante igual. Aquí se habla mucho más del viejito pascuero y todas esas cosas, pero no más allá de eso. Muy, muy interesante. Bueno,
yo personalmente asocio Nápoli con la pizza, Claro. ¿no? Muy bien, O correcto. sea, inmediato. Y últimamente también he visto videos, TikToks también de los tipos de queso, los Bien. paninis, etcétera. Sí. Bueno, de primera fuente aquí te tenemos. ¿Qué opinas tú de la verdadera pizza, ¿no? De la tradicional, de la napolitana, a lo que hacemos aquí en Chile? Ya tuvimos la experiencia de conversar en un capítulo anterior con un profesor de japonés y hablamos más o menos de lo mismo, ¿no? Del sushi y todo eso. Claro. Queremos saber tu opinión, a ver qué pasa con eso tan rico. Bueno, la verdadera pizza es la de Nápoli, nada que decir. Sin duda. Se va ahí y bueno, es un tema de ingredientes más también, obviamente la preparación, uno se puede preparar, pero el pomodoro de San Marzano, ¿dónde lo vamos a encontrar aquí? No está, no lo hemos exportado. Hay otros tomates, bueno, no voy a ponerme en contra del langolino, pero no sirve para pizza. Para las personas de Angol, donde se produce esto. No hay que hacer, yo amo el angolino, pero claro, no es solamente eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya que mencionan los quesos, aquí hay mucho potencial porque hay vacas felices pastando, así que leche de calidad tenemos en Chile. El queso específico de la pizza, de la vera pizza napoletana, es el queso mozzarella, pero el que se vende acá no tiene nada que ver. Ahora sí hay un dato de una quesería en Los Ángeles que sí lo hace. Ah, ya. Y respecto a eso, no quiero echar abajo toda la pizzería de Temuco, por favor, porque ese podcast además lo van a escuchar, vale. Pero si hay alguien que yo recomiendo, es una pizzería que se encuentra frente al Jumbo de los Pablos, que se llama Doña Edi. Por supuesto, el dueño no es italiano, pero se fue a estudiar a Nápoli y estudió del maestro Michele. O sea, mejor no hay. Ok. Y de verdad tienen un horno espectacular, compran harina Caputo, que es una harina muy proteica y bien fina a nivel de tamizado, así que permite que la masa sea elástica. Usan fior di latte de esa quesería de Los Ángeles. Claro, no es de Nápoli, pero Se hace sí, el intento. la verdad, rico. Lo único que le critico es que no quiso corregir la parola melanzane. Le dije que lo había escrito mal, la palabra berenjena, Berenjena. pero no lo quiso corregir. Bueno. Me partió el top. Pero excelente su trabajo. Se puede estudiar. ¿Y tú, Sharon, tienes alguna pizza en particular con algunos ingredientes o que te recuerde la infancia? No sé, tu favorita, por ejemplo. Oh, mi favorita es la margarita. La más simple que... Albahaca tiene eso, ¿no? Tiene una hojita de albahaca, pero tiene principalmente salsa de pomodoro, salsa de tomate y mozzarella. O sea, la más simple posible es mi favorita. Yeah. Ahora, claro, creciendo, le agregué berenjena. A mí me encantan las berenjenas salteadas. Entiendo. La comida de los dioses. Pero la favorita sigue siendo la primer amor. Primer amor. Qué bueno. Bien. Ahora ya vamos a pasar más o menos al aspecto del idioma, del italiano en sí. Y nos gustaría saber más o menos cómo ha influido tu experiencia personal de Italia para enseñar el idioma acá en Chile. ¿Siempre tuviste, por ejemplo, la vocación de enseñar el idioma? ¿O en qué momento te diste cuenta de esto, que podías hacerlo, que te gusta hacerlo? La verdad, no me hubiese imaginado nunca de enseñar idioma. Yo no soy profesora de idioma, yo simplemente soy nativa. Uh-huh. Y bueno, si recurro al pasado, yo salí de un liceo lingüístico, así se dice en Italia. Los liceos son científicos, humanistas o lingüísticos o derechamente técnicos. Yo salí de un liceo lingüístico donde estudié un poquito de español, donde estudié latín, porque en Italia se sigue estudiando latín antiguo, inglés y francés. Y claro, me apasionaban los idiomas, solo que no pensaba irme de Italia. Entonces pensaba, ¿qué voy a hacer de los idiomas si no los voy a vivir? Los idiomas se mueren si uno no los vive. Entonces de ahí me fui a la U y tomé una rama más científica. Después hice el doctorado y con el doctorado llegué aquí. Yo llegué aquí por una pasantía de investigación en un doctorado internacional en recursos naturales. Recursos naturales. Y bueno, soy egresada a UFRO en el sentido que era un doctorado de doble titulación, así que de cierta manera
mi segunda vida, la vida chilena, empieza con el título la U. Hay parte de UFRO en ti. Hay parte de UFRO en mí. Y bueno, de ahí empecé la academia por ese lado. Actualmente yo soy profesora de nutrición y dietética. Tomo ramos que tienen que ver con metodología de investigación, trabajo de grado. Entonces, claro, sí, soy profesora, pero no me ocupo de idiomas. En 2017, o sea, cuando ya han pasado ya 3 años de cuando decidí quedarme aquí, pensé, escucha, ya no estoy hablando con nadie italiano. Quiero hablar italiano, no lo quiero perder, y descubrí un colega aquí, que es Edoardo Tosticroce, quien saludo si me está escuchando. Saludos para él. Nos hicimos amigos. Él había dictado muchos cursos de italiano a lo largo de su vida. Entonces él me invitó a un proyecto de educación continua con él. En 2017 dictamos curso de italiano básico e intermedio. Y ahí me apasionó. Ahí wow, me encanta eso de enseñar idioma, que entretenido. Es una docencia distinta de cualquier otro tipo de asignatura. Y nunca más dejé de enseñar idioma. Y me encanta. Cada año pienso, escucho a los estudiantes y veo cómo se puede hacer mejor. Y cada año siento que va mejor. Habría que preguntárselo a ellos de todas maneras. No ser autorreferente. Pero justamente tal vez hablando de los estudiantes y esta relación que tienes, por ejemplo, de la enseñanza con los estudiantes acá en la universidad, ¿cuál has percibido tú que es la motivación de los estudiantes para aprender italiano? Que les gusta asistir a las clases de italiano, que les llame la atención. ¿Qué es lo que has podido tú rescatar de eso? Yo creo que por lo general hay varios temas, no todos son méritos del italiano en sí. El primero, yo creo que el CODI tiene una estructura maravillosa, que las salas son muy gratas, el ambiente es grato, y por lo general aprender un idioma siempre va a ser entretenido. Entonces eso de base es como que mueven los estudiantes a elegir un electivo de idioma. Por el otro lado, abre una cultura, abre un código, una manera de pensar, una forma distinta de pensar las cosas. Porque uno, cuando ya va soltando el primer nivel básico, empieza como a pensar en otro idioma, y es como que la vida se ve desde otra perspectiva. Uh-huh. Entonces yo creo que eso fundamentalmente. Y lo otro, bueno, la facilidad de partir ya de un peldaño un poquito más arriba, porque no es lo mismo que estudiar chino, que otro código completamente distinto. El italiano con el español comparte un 79%. Claro que uno no se puede afirmar todo el rato de esto, porque si no, no lo aprende. Exacto. Pero sí, yo cuando llego a las clases de italiano nivel 1, el primer día entro y me presento en italiano y ellos me entienden todo. Entonces, claro, eso es una ventaja que tienen el español, el italiano y el portugués, yo creo. Entiendo. Y hablaste de dos conceptos que también me llaman mucho la atención, que es el cómo aprender un idioma, según los estudiantes, que es entretenido para ellos, con un tema cultural, entonces como que uno mezcla muchas cosas. Tal vez alguna recomendación, bueno, nosotros como profesores de idiomas, igual que en mi caso es inglés, estudios italiano, ¿cómo los estudiantes se pueden, de cierta manera, conectar con los idiomas? Tal vez a lo mejor muchos de los que nos escuchan hoy en día no tienen la posibilidad tal vez de viajar al extranjero, pero sin embargo les gustaría aprender. ¿Alguna recomendación que tengas, por ejemplo, ya sea italiano, bueno, hablamos de portugués, inglés, francés, alemán, lo que sea? Sí, yo creo que los idiomas no se estudian en los libros. Como te decía, yo no soy profesora de italiano, no me formé así. Entonces, tengo que reconocer que siempre estoy siguiendo los podcasts o los videos YouTube de lingüistas, que yo no lo soy. Y la verdad, poniéndolo a ellos como expertos, todos opinan lo que en el fondo uno entiende por deducción, que los idiomas no se estudian en los libros. Antes se enseñaban así, con gramática, porque además es muy grato para un profe enseñar gramática, porque es fácil pensar una prueba basada en gramática, ¿cierto? Pero eso mata la lengua, es como que ahí se queda. Entonces yo creo que los idiomas se tienen que vivir, y cuando tú dices, bueno, pero ¿qué hacen si no van a poder viajar? Porque lo ideal, todo el mundo sueña de vivir una experiencia, un viaje,
no sé, una pasantía, y eso sería fantástico. Pero de no haber esa posibilidad, yo creo que el mundo de hoy, post-pandémico, nos abrió los ojos respecto a la movilidad digital. Mm, Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí se abren todas las oportunidades desde la dirección de relaciones internacionales, docencia y todo el tema que tiene que ver con los cursos COI, por ejemplo. Esos cursos que son Collaborate Online International Learning. Fantástico. Y se pueden hacer desde la voluntad de dos colegas, se pueden hacer clases con un profe del otro lado del mundo. De hecho, aquí mismo el CODI tiene muchos profes que ni siquiera están aquí en Chile. Entonces, del fondo, así mismo lo pueden hacer los estudiantes. Encontrar pares, colaboradores. Pero bueno, antes de llegar a eso, también genial ahora todas las aplicaciones. Por ejemplo, mis estudiantes siguen mucho el material que les subo a campo virtual, pero entre medio Duolingo. Y claro, a lo mejor es básico, pero le da vocabulario. Le da la interacción, el sonido que lo hace feliz de tener el premio de haber aprendido una palabra más. Y Netflix, ponerlo en italiano. O sea, ver una película en italiano con los subtítulos en italiano y bueno, la verán 1, 2 veces, 3 veces. Pero eso es lo que sugiero, como escuchar el idioma. entiendo. Y tratar de vivirlo. Y justamente relacionado a eso, y en particular en las clases que tú impartes acá en la coordinación, ¿qué adaptaciones has hecho durante las clases? ¿En qué es lo que más te has enfocado, por ejemplo, en las clases? O si has visto qué necesidades, por ejemplo, buscan los estudiantes, más de vocabulario. ¿Ha sido difícil la pronunciación? Si nos puedes compartir un poquito de eso también. Bueno, hay que poner en contexto que cuando yo empecé a dictar italiano por la UFRO, para la UFRO, empecé primero en educación continua. Y claro que el público era un público de adulto, profesional, entonces buscaba más conversación y respecto a su entorno laboral. Luego, en pregrado, en CODI, he empezado en 2020, full pandemia. Entonces todo lo que yo había pensado no se dio. Y yo creo que nos pasó a todos. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? La clase tiene que ser más acotada. ¿Cómo lo hago participar? ¿Cómo me doy cuenta que están ahí, lo están disfrutando? Entonces, bueno, en su momento, en 2020, yo preparaba material tratando de que las diapositivas no fueran muchas y tratando de que las reglas, cuando explicaban reglas gramaticales, salieran de la deducción de los estudiantes. Entonces se armaban como ejercicio, pero tratando de equivocarse, de reír, de deducir, y finalmente los estudiantes iban participando y ellos iban deduciendo la regla. Entonces yo era más que nada una moderadora, perdón. Y así sobrevivimos la pandemia y lo encontramos interactivo. Claro que ayudó mucho la plataforma de campus virtual, porque ahí es donde uno iba reforzando más los contenidos o las actividades o los juegos, pero en ese momento fue así y duró 2020, 2021, hasta la mitad. Sí, parte de 2020. Y cuando recién en 2021 lo pude ver, fue una emoción bilateral, porque yo lo reconocía por la voz. Yo podía encontrarlo en la calle y no reconocerlo, pero reconocer la voz sí que era una habilidad que uno no tenía antes de la pandemia. Ahora tengo un registro como de las voces de mis estudiantes 2020-2021. Y claro, esa asignatura, como yo creo todos los electivos, fueron un lugar de encuentro para los estudiantes. Pero también para el profe, para mí era tiempo libre. No era trabajo, era muy entretenido. Ahora, desde el 2022 hasta la fecha, claro que he cambiado la estrategia. Entonces ahora, por ejemplo, me centro mucho en traer algún juego de mesa. Me invento la regla totalmente, ¿no? Me escapo totalmente de cuáles son las reglas, pero para hacer la misma dinámica, o sea, eso de que los estudiantes deduzcan ellos la regla, que ellos vayan adquiriendo habilidades solitos y yo ser una facilitadora, más que la profesora de clase frontal que nosotros tuvimos en algún momento hace años. Entonces, bueno, me invento juegos y ellos desde la lúdica empiezan a conversar. Claro que la única regla es, se saben 3 palabras en italiano, tienen que hablar en italiano esas 3 palabras. Entonces ahí ha sido muy provechoso para ambos lados, porque yo veo resultados impresionantes con esa estrategia. Qué bueno.
Sí, súper bien. Y espero que, bueno, que se mantenga en el tiempo. Vamos perfeccionando. Eso, así debe ser, porque, bueno, como dijiste tú también, los idiomas en sí, si no se hablan, si no se practican, se mueren. Entonces, hay que mantenerlos vivos ahí. Hay que tenerlos ahí. Entonces, bueno, como para ya ir cerrando, digamos, esta conversación y el tema de las preguntas, eh, ¿algún tema para consejo, tip de mejora, por ejemplo, de pronunciación, para adquirir más vocabulario? Mencionaste también el tema de ver películas en inglés, o sea, perdón, en italiano, dele con el inglés. Si gustas de a lo mejor algún otro tip, consejo que le pueda dar a los chiquillos. Sí, yo creo que el mundo digital es de ellos, o sea, ellos son residentes digitales, entonces seguir influencers, seguir páginas de información. Instagram tiene mucho de eso, tiene muchas páginas informativas, video corto que uno en el descanso lo puede ver, pero verlo en italiano. Y bueno, hay algo muy interesante que tenía anotado por aquí, justamente venía con el hecho de vivir un idioma sin estar en el país. Y hay un tema que ahí se lo voy a pasar, a lo mejor en algún lado lo podamos anotar. Pero el asunto es que casi todos los museos en Italia tienen una página en particular en un pueblo cerca de mi ciudad, Ercolano, un pueblo Ercolano. Ahí hay unas ruinas que son las mismas de la época de Pompeya, ¿ya? Y si uno busca el sitio de la entrada de esas ruinas, porque ahora son bienes culturales, puede encontrar un paseo 3D gratuito. Entonces básicamente uno va paseando por cada ruina y toda la explicación de esa casa, de la arquitectura. Y bueno, la página es Atención. beniculturali.it, que en español sería Beni, se escribe como Beni el cómico, pero con una N. Sí, y con buenas palabras, me imagino. Y con buenas palabras porque es cultural, culturali.it. Y bueno, las ruinas son las ruinas de Ercolano, que en italiano son Scavi di Ercolano. Y hay una parte de ese sitio que dice visita 3D. Ahí es para entretenerse. Mira, puede ser como un panorama también como es con la familia, para hacerlo así, invitar a alguien, ¿entendés? A esa visita digital. Claro, Claro. absolutamente. Sí, bueno, hay documentales muy buenos de todas maneras, incluso en italiano. Sí. Ha sido, yo creo que muy buena la entrevista, han salido temas, yo creo que muy, muy buenos, muy entretenidos. La verdad que también, de parte mía, yo sigo también italiano un poco, y justamente como lo que mencionaste de las redes sociales, TikTok, de repente aparece mucho gente de Nápoles, igual un tipo que hace unos sándwiches, unas cosas así. Así que nombro algunos quesos y todo eso, así que también hago o trato de hacer lo mismo que tú mencionabas. Y creo que compartimos una similitud ya para ir cerrando lo que es el podcast. Yo tengo una hija, ella tiene 7 años, típico de profesor, no sé si le ha pasado a alguien más, pero típico de profesor, oye, ¿y tú le enseñas inglés a tu hija? Claro. Oye, pero que cuando es chiquitita le enseñas algo, bueno, ¿cómo lo haces? Y la verdad que yo personalmente no trato de hacerlo porque la dejo libre, pero es típica pregunta. Tenemos entendido que tú eres madre, Sí. ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijas. 2 hijas. 2 hijas. Y cuéntanos, ¿las involucra? Bueno, son chilenas, nacieron en Italia. Ellas nacieron en Chile, así que son chilenas, pero también son italianas. Tienen un doble nacionalidad. Y en ese caso, en temas del idioma, en el tema culturales, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Les traes un poquito de Italia a tus hijas? ¿Hacen la misma recomendación que yo cuando te dicen, bueno, yo a tu hija le enseño italiano, no sé, algo por el estilo? Bueno, todas las personas me lo han preguntado y muchos son maestros, porque te dan consejos, cómo pasan o deben pasar las cosas. Pero sí, hay muchos de esto en la vida. La verdad, bueno, mis hijas viven en Chile, nacieron en Chile, papá chileno, contexto chileno, amigos chilenos. Ahí, claro, tienen la familia italiana que las videollama, tienen a mi hermano que le agradezco la vida, que viaja una vez por año para verlas.
Y mi hermano italiano, pero como habla un montón de idiomas porque es intérprete de profesión, lo más rico para él es llegar y hablar en español con su sobrina porque así lo entienden al tiro y él no quiere ser el tío que habla raro. Entonces boicotaje, el boicot de la familia. Incluso mis padres le hablan español. Español, buen concepto, ¿está? Claro. Porque entre el napoletano, el italiano, el español, al final no se entendía. Yo, mis hijas las veo como bilingüe pasiva, en el sentido que cuando yo le hablo en italiano, ellas me entienden absolutamente todo. Incluso si yo le pongo los monitos en italiano, lo entienden todo hasta que se dan cuenta que no están en español y me reclaman. Wow. Me reclaman. Entonces hay que sacarse. Pero ellas lo entienden. El asunto es que cuando uno le hace una pregunta en italiano van a responder correctamente, pero en español. En español. Porque es su realidad. Entonces el italiano en ese contexto para ella es el idioma raro que habla la mamá, que aquí no sirve. Yo no sé si cuando sean más grandes lo van a querer buscar o quizá cuando vayamos a ver nuevamente i nonni, porque las veces anteriores eran muy chicas para recordarlo. A lo mejor ahí en el contexto vivo le nace, pero aquí no es un contexto vivo porque soy la única. Entonces ahí me ayuda un poquito mi amigo Eduardo, pero mi marido no me ayuda nada y mi hermano tampoco. Todo en español. Todo en español. Sí. Así que será, supongo que en algún momento va a surgir. Y dentro de ese momento que puede surgir, la pregunta que ya va a matar este podcast sería: ¿volvería a Italia? ¿Volverías a Italia? Las razones por qué me fui siguen muy vigentes, así que no. Italia hasta el momento. Italia es un país muy lindo, pero para mí es muy importante la estabilidad laboral y el tiempo, trabajo, familia. Aquí se está haciendo ahora un discurso muy interesante del proyecto de ley, o sea, de la ley de 40 horas. Y en Italia no se está haciendo y hay un contexto laboral ahí muy crítico, la verdad. Sigue siendo un país hermoso, que echo de menos por muchos aspectos, mucho amigo de la vida, no sé, olores, sabores, pero todavía no es lo que busco. Así que todavía es válido. Todavía pega más la empanada que la pizza, entonces. O eso puede cambiarse. Estamos ahí aún. Ahí es una herida. Bueno, Sharon, nada, o sea, muy bonita la conversación. La verdad que estamos súper agradecidos de que tú hayas podido participar de nuestro podcast. Espero que tú también. Así que te vamos a dar unos minutitos para que puedas despedirte de nuestro público, de los chiquillos, dándole algún mensaje, alguna recomendación a tus estudiantes de italiano, para que ya vayamos viendo eso. Y bueno, la invitación, digamos, para que puedan participar en el curso italiano. Sí, bueno, gracias a ustedes, fue muy entretenido para mí. Es siempre entretenido revivir ese curso, a veces me sorprendo. Así que la invitación para mis estudiantes actuales, futuro, pasado, todos chicos, es disfrutar el camino y sorprenderse, porque la verdad uno nunca sabe el viaje que va a recorrer. Yo no me lo imaginaba. Cuando uno estudiante quizás se agobia, pero las cosas se van dando y uno con lo que estudia, con lo que le apasiona, puede llegar en lugares hermosos como Temuco, o quién sabe ellos dónde puedan llegar. Y pues los invito al segundo semestre. Vamos a tener nuevamente 2 cursos de italiano. Aún no tenemos confirmado si van a ser básico, intermedio o 2 básicos, no lo sabemos todavía, pero están invitados, vamos a jugar y vamos a conversar. Eso es lo importante. Parliamo, giochiamo, ci divertiamo. Un placer, no sé cómo se dice, un placer. Un piacere. Un placer. Así que bueno, muchas gracias entonces, Sharon, por participar, por estar con nosotros. Así que nada, para el resto de los que nos escuchan, ¿cierto? Vamos a estar de nuevo haciendo otros episodios de nuestro podcast.
vamos a tener más invitados, así que estén atentos también, se vienen muchas sorpresas, muchas cositas, así que nada, los dejo invitados para que nos sigan escuchando. Ahora va a ser más rico los videos con salsa de pomodoro, o nos vamos a comer una pizza, la verdadera, donde nos dio el dato, así que eso. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos vernos pronto en nuestro podcast Más Allá de la Frontera, así que nos vemos. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Nos Buona vemos. serata. Buona serata.